Seguimos esta tarde, nos acompaña ahora Pedro Mayorga. ¿Cómo te va, Pedro? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. A ti, gracias por estar con nosotros. Pedro es el director de formación general de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar. Y hoy día con Pedro vamos a tratar la importancia de la comunicación en la sociedad actual, que parece, Pedro, una cuestión que harta falta nos hace, comunicarnos. Y en su más diversa expresión, digo, no solo la cuestión verbal. Así es decir, la comunicación es un fenómeno bastante complejo, tratado por distintas áreas del conocimiento, la sociología, por ejemplo, la psicología, la filosofía incluso. Pero si nosotros tuviésemos que encontrar o buscar el elemento común de la comunicación, podríamos decir que la comunicación es, de alguna manera, la interacción simbólica entre dos sujetos. Ahora, esta comunicación evidentemente se desarrolla a través del lenguaje, un lenguaje verbal o un lenguaje, digamos, corporal. Oye, hoy día cuando vemos que a veces cuesta un poco relacionarnos entre las personas, cuando a veces nos cuesta un poco interactuar con el resto de la sociedad, estamos como muy ensimismados, muy metidos en nuestro propio mundo, es porque falta derechamente y directamente una comunicación, más comunicación. Mire, el tema de la comunicación pasa por dos ámbitos, ¿eh? Estamos acostumbrados a buscar la comunicación o desarrollar la comunicación en términos de la racionalidad instrumental. O sea, hablar de la comunicación en el trabajo es una cosa y hacer comunicación en la familia es otra cosa. En consecuencia, destinamos prácticamente 8 horas al trabajo, a desarrollar esta comunicación en el trabajo. Nos quedan 2 horas, ¿no es cierto?, 3 horas en la familia y evidentemente la comunicación se reduce notablemente. En consecuencia, el mundo de la vida, ¿no es cierto?, la vida cotidiana, ¿no es cierto?, que se desarrolla precisamente en este ámbito de la comunicación afectiva, que ha reducido a 2 horas, 3 horas, ¿no es cierto? En consecuencia, la comunicación con mi señora, la comunicación que desarrollo con mis hijos, la comunicación de la afectividad, parece que queda... Vamos al segundo plano. Exactamente. Perdón. Y ocurriendo eso, Pedro, que te encuentro muchísima razón, ocurriendo eso es cuando vienen y se dan ciertos casos, ciertas situaciones, cuando hay de pronto un quiebre en la relación sentimental, cuando hay un quiebre con la relación de los hijos, cuando falta comunicación, cuando falta, como tú dices, esa comunicación afectiva. Esto trae secuelas que pueden ser muy importantes en nuestra vida. Absolutamente. Este tipo de comunicación supone una base que es fundamental, la confianza. Si tú no desarrollas confianza, los niveles de comunicación en el ámbito de la vida cotidiana se van desmembrando, se van desgajando. De tal modo que los padres deben generar niveles de confianza suficientes para, ¿no es cierto?, establecer un soporte mínimo y de esa forma, ¿no es cierto?, desarrollar una comunicación fluida, ¿no? Claro. Ahora bien, Pedro, ¿cómo me sobrepongo de pronto a estos, no sé, 10 horas que estoy fuera de la casa en el ámbito laboral? ¿Cómo me sobrepongo a eso para poder desarrollar esa comunicación afectiva dentro de mi hogar, considerando que ya traigo una mochila grande de afuera, que ya vengo cansado, que ya vengo agotado? Realmente un tema muy complejo. Lo aborda precisamente la filosofía crítica, ¿eh? Esta racionalidad instrumental de la cual nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, la comunicación del trabajo, está colonizando, se está superponiendo precisamente a la vida íntima de las personas. De tal modo que máximo cuidado por cautelar los tiempos, ¿no es cierto?, que nos queda con nuestra familia y destinarla, ¿no es cierto?, a esta relación de vínculo afectivo directo. Muchos elementos aparecen en el hogar, ¿no es cierto?, como la televisión, como la internet, que de alguna manera restan, ¿no es cierto?, el tiempo, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos para establecer niveles de comunicación dirigidos a la afectividad. El muchacho, ¿no es cierto?, llega a la casa, prende su computador, el padre, ¿no es cierto?, llega a la casa, prende el televisor y seguimos, ¿no es cierto?,
buscando esta racionalidad instrumental que dijo el presidente, que dijo la política, que hizo aquí y esto otro, y el joven, ¿no es cierto?, metiéndose en internet, en el Twitter, en el Facebook, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, las familias deben cautelar por el tiempo, ¿no es cierto?, para conversar. Uno de esos momentos precisamente es la mesa, ¿no es cierto?, en el hogar, en la once, ¿no es cierto?, cuando compartimos alimentos familiares. Compartir la mesa es muy por supuesto, importante. absolutamente. Perdón, respecto de aquello, Pedro, hoy día tenemos como un bombardeo súper importante de otra serie de cuestiones que también nos quitan el tiempo y que tú ya los mencionabas: internet, la televisión, las redes sociales hoy día, hay que agregarle también, y que nos quitan el tiempo de esta comunicación efectiva, de este momento de compartir, de saber qué pasa con el otro, de contar y también de recibir. Absolutamente, son elementos distractores. Vivimos en una sociedad que nos distrae de nosotros mismos, nos distrae de nuestras relaciones. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que priorizar es efectivamente recuperar esos espacios. Y hay un conflicto denunciado por la misma filosofía. El conflicto es que, ¿no es cierto?, se interpone, ¿no es cierto?, esta racionalidad productiva, estos requerimientos que nosotros tenemos que de alguna manera responderle a la sociedad para llevar el sueldo, ¿no es cierto?, a la casa, y claro, son exigencias que a veces nos hacen olvidar lo importante de la vida, y eso se tiene que rescatar. Es una tarea de la educación también, es una tarea de la educación de alguna manera reenfocar estos espacios, ¿no es cierto?, y decirle al estudiante: hey, la vida no solamente consiste, ¿no es cierto?, en ser un ente productivo para la sociedad, un capital humano productivo para la sociedad, también tienes que construir tu propia vida. En consecuencia, la educación debe entregar elementos, elementos valorativos que vaya construyendo un ciudadano que sea capaz, ¿no es cierto?, de compatibilizar lo que la demanda de un sistema, ¿no es cierto?, de la productividad y evidentemente su vida, buscar su felicidad. Y ahí está la clave, ¿no? Y eso parece lo que hoy día nos está costando. Absolutamente. Eso es lo que hoy día al parecer está costando mucho, o no sabemos qué camino seguir para aquello. Mira, el tema de la felicidad está de moda y necesitamos como sociedad construir un discurso respecto de la felicidad. Yo te puedo preguntar qué es lo que es la felicidad para ti. Y a lo mejor vas a presentar, ¿no es cierto?, un discurso respecto a la felicidad. Bueno, vas a preguntar... depende también lo que se entienda por felicidad. Porque hoy día para muchos a lo mejor la felicidad es tener una bonita casa, 2, 3 autos, viajar por el mundo, tener mucho bien material. Es el éxito económico. Es el éxito económico que establece la racionalidad instrumental. Claro. Absolutamente. Ahí está la felicidad para muchos hoy día. Absolutamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que resignificar como educadores. Buscar el equilibrio de la vida. Necesitamos, evidentemente, una base material para construir nuestra felicidad. Pero reducir la felicidad al aspecto material constituye un elemento, creo yo, a mi modo de ver, peligroso. Mira, si le preguntamos al maestro Fernando Pérez, que tiene más experiencia de vida que nosotros, mira, eso lo dije solamente para no decir que tiene unos años más. Es muy sutil, Claudio, siempre en sus apreciaciones. Maestro Pérez, ¿cómo ha cambiado la sociedad chilena? Mira, el tema de la comunicación, cómo ha ido cambiando la sociedad, es un tema tremendamente complejo. Y si lo pregunto... Es cosa de ver sí, claro. Cómo, por ejemplo, en las reuniones. Absolutamente. Oye, está todo el mundo chateando y pendiente del celular. Y no estamos comunicados entre nosotros. Pero en absoluto. Maestro Pérez, se lo pregunto desde 2 ámbitos. ¿Cómo ha cambiado la sociedad chilena respecto de la comunicación, por ejemplo, con los integrantes de la familia? ¿Y cómo ha cambiado también la sociedad chilena respecto de lo que recién decía Pedro, que hoy día gran parte de la felicidad se mide por el éxito económico? Indudable, claro. Lamentablemente estamos en un momento muy materialista, en donde queremos alcanzar el